fueron que tomaron la iniciativa de la primera jornada de musicoterapia y pensaron en la Facultad de Ciencias de la Salud como un lugar propicio para hacer estas jornadas. Así que agradecidas desde la facultad a Laura, a Agustina y a algún profesional. Bueno, ellos todos son licenciados en musicoterapia, en la parte pública, en el servicio del hospital Olas Cavaloro, y también en la parte privada. Vienen a hacer esta jornada, seguramente nos van a contar cómo indicar, cuáles son las estrategias para que la musicoterapia permita rehabilitar tantas patologías y tantas enfermedades diferentes. Nos han contado recién desde el aspecto neurológico, entre puntos, así que muy agradecidas la facultad de tenerlas para contarnos. Sé que hay gente conectada, que también saludamos a la gente. Ay, por ahí está la cámara. También saludamos a toda la gente que nos está escuchando. Les damos el comienzo, no sé quién va a hablar, Laura, Felipe seguramente, y nos va a contar un poco cómo comenzó esta idea. Bueno, ¿qué voy tocando? Yo te paso, así que quizás te vas a tener que parar para que te dé la cámara. Bueno, sí, me parece que sí. Por ahí hay que poner, esto es larga, por ahí hay que ponerle la pausa. Sí, no te preocupes, yo te lo eso? manejo. Sí, sí, Listo. quédate tranquilo. Bueno, La abuela acá también te ayuda. acá tengo a mi compañero, excelente. Vale. Está presentando desde Pico. O sea que te va a poder pasar. Desde allá. ¿Esa me va pasando? Sí. ¿Esa? Bueno, ya me va escuchando, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Como decía, mi nombre es Laura Feijó. Para mí es una emoción poder estar acá contando mi experiencia de tantos años. Desde el año 1992 que estoy acá. No sé, ¿tengo que levantar la voz? Bueno, es que se me sube la garganta. Bueno, ahí va. Sí, tanto. Bueno, les presentamos las primeras jornadas de musicoterapia en la universidad, que agradecemos este espacio para visibilizar y difundir nuestra actividad. ¿Estamos? Bueno, en un primer momento, ¿qué es la musicoterapia? Se preguntarán todos los que están acá. La musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos. Los elementos de la música son sonido, ritmo, melodía, armonía, como una intervención en entornos médicos y educativos y cotidianos, con individuos, grupos, familias o comunidades. El propósito es optimizar la calidad de vida y mejorar la salud y el bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual de las personas. ¿Estamos? Bien. Se pasaron dos. Bueno, primero les tengo que contar que los musicoterapeutas a partir del año 2015 contamos con una ley de ejercicio profesional que nos regula todo nuestro quehacer como musicoterapeutas. Y ahí aclara que se considera el ejercicio de la profesión profesional de la musicoterapia a la aplicación, a la investigación, evaluación y supervisión de técnicas. Todos estos son los procedimientos que puede hacer un musicoterapeuta. ¿Estamos? A partir del 2005, o sea, muchos años antes, ya contábamos con ley de ejercicio profesional acá en La Pampa, porque hubo una iniciativa en regular todas las profesiones de salud y ahí, como ya estaba mi cargo profesional dentro de un servicio de salud, ahí se sumó la regulación de la musicoterapia a través de esta ley que figura ahí y se tomó como referencia al proyecto de ley nacional, o sea que es casi igual. Seguimos. Bueno, ¿quién ejerce la musicoterapia? Muchos se preguntarán.
La música es para todos, es de todos, todos somos músicos, pero hay musicoterapia si hay musicoterapeuta egresado de estas universidades. Vamos pasándolas. Bueno, ¿y qué no es musicoterapia? No es la farmacopea musical que nos presentan en Internet. Música para dormir, música para el bebé, música para relajarse. Puede llegar a ser terapéutico para alguien, pero solamente es musicoterapia si está ejercido por un profesional egresado de una universidad. Tampoco es una clase de música con personas con discapacidad, tampoco es recitales a personas enfermas en un hospital o en sala, y tampoco es sonoterapia, que puede incluir todo eso dentro de la musicoterapia. El musicoterapeuta puede apropiarse de todas estas herramientas de forma científica, pero lo otro no, solas no. ¿Seguimos? Hay una aclaración, por ejemplo, tenemos distintos objetivos. El pedagogo musical tiene como objetivo enseñar el lenguaje musical, las técnicas para ejecución de instrumentos y de técnicas vocales. El músico concertista usa la música con objetivos estéticos, económicos y de entretenimiento. Son distintos usos de la música. ¿Seguimos? Bueno, ahí aterricé en La Pampa en el año 1992. El mapita es para los que no son de La Pampa y están online, ¿no? Ustedes no lo necesitan. Bueno, así empezó. Como decía recién en la nota, llego acá a La Pampa y había un profesor de música trabajando con niños con discapacidad, la PAD, y me dice, bueno, te dejo la posta, esto es para vos. Y ahí arranqué en la escuela especial, pero con el cargo de musicoterapeuta, con niños con discapacidad severa y profunda. O sea que el musicoterapeuta también necesita tener conocimientos de patologías neurológicas, de salud mental, de distintas patologías sensoriales también. Bueno, después, en el 2013, ingresé al Hospital Lucio Molas. Después hay musicoterapeutas en rehabilitación neurocognitiva, en este momento también hay, en áreas críticas de Lucio Molas, en Favaloro, en Centeno, en centros educativos terapéuticos, estos en las zonas, en los sectores privados, en clínicas psiquiátricas, en centros de rehabilitación privadas, residencias geriátricas, residencias para personas con discapacidad, consultorios particulares y me falta uno también a domicilio. Bueno, acá estoy yo. Bueno, vengo de Wilde, partido de Avellaneda, estudié en la Universidad de Nausal, en El Salvador, en el año 88 ingresé. Después trabajé mientras estudiaba como maestra de música en escuelas especiales. Eh, Como les decía, después ingresé en este hospital, Lucio Molas, y en el 2015 tuve la oportunidad de cursar y rendir la licenciatura de musicoterapia que no existía cuando yo estudiaba en esos años, ¿no? Y me especialicé en salud mental infanto-juvenil y específicamente en autismo infantil. Bueno, ¿qué hace el musicoterapeuta? Puede ayudar a explorar la psique. En salud mental, esa es la función. Y siempre desde el lenguaje sonoro musical, así como hay otros lenguajes, el corporal, el gestual, la pintura, la gráfica. El lenguaje sonoro musical es el que más usa el musicoterapeuta. Bueno, ¿y qué es importante en salud mental? Que la música que se use sea para favorecer la subjetivación de la persona, quiere decir que se enaltezca como persona, ¿no? Y no que se aliene, que sea recibir y nada más, sino que pueda desarrollar su subjetividad. Eh, Consideramos que la musicalidad de cada sujeto, de cada persona,
se va formando desde la etapa prenatal, porque ya el oído está conformado desde la panza. De eso se va a ocupar otra colega ahí de explicar un poco mejor, pero está bueno empezar a tener conciencia de eso. Entonces, como se adquiere antes del lenguaje verbal, cada sonido y cada música puede llegar a tener una significación especial para cada uno, y eso es lo que respeta el musicoterapeuta y con eso trabaja. Salud mental, ¿no? Por lo menos. Sí. Bueno, acá hay algo que decimos que a mí me gusta repetirlo, que es cuando sus sonidos, los de ustedes, son calmos, y los míos también, está calmo. Cuando sus sonidos son rápidos, usted es rápido. Cuando sus sonidos son fuertes, usted es fuerte. Cuando hay discontinuidad en los sonidos, hay discontinuidad en usted. No dice algo de usted el sonido y la música, sino que es usted. ¿Esto qué quiere decir? Que somos transparentes cuando sonemos, no podemos engañar. Cuando uno habla puede decir una cosa por otra, pero cuando sonamos, somos lo que sonamos. Por eso es tan efectiva la musicoterapia. Bueno, ¿qué es lo que hace también en el proceso musicoterapéutico? Hace una valoración inicial en el desarrollo del paciente con técnicas específicas de la musicoterapia. Puede tener objetivos propios del musicoterapeuta y en interdisciplina. Desarrolla tratamientos con técnicas específicas. Tiene una ética profesional respaldada por modelos de musicoterapia ya avalados por la Federación Mundial de Musicoterapia y por otras asociaciones importantes que hay en el país y en el mundo. Y bueno, y en mi caso, también podemos adherirnos a otras terapias afines a la salud mental, porque trabajo en salud mental, y en mi caso es en el psicoanálisis de la orientación lacaniana. Hay otras, cognitivas, conductuales, gestálticas. Bueno, eh, bueno, dentro de todas esas modalidades, yo elijo una que se llama plurimodal, que está desarrollada desde hace más de 40 años por el doctor musicoterapeuta Diego Shapira, que también adhiere a las técnicas psicodinámicas y también se nutre con las neurociencias. Bueno, acá quiero que pasemos rápido porque el Canva no me borró la carita completamente. Y bueno, es una muestra de un antes y un después, ¿no? Un trayecto de tratamiento desde la terapia intensiva, desde pediatría y cómo llegó ese niño al consultorio y después se le dio el alta, ¿no? Todo eso, ese proyecto, ese trayecto acompaña el musicoterapeuta también. Eh, bueno, ¿qué hace concretamente? Hay técnicas que están agrupadas en 4 ejes: trabajo con canciones, uso selectivo de la música editada, improvisaciones musicales terapéuticas y técnicas receptivas. Bueno, ahí tengo una foto vieja del hospital, así se fundó. Eh, Ahí vamos acercándonos al edificio donde estoy. Allá en el fondo, por allá en el fondo, pasa, está este edificio que está reciclado y a partir del año 1995 se separó el servicio de salud mental de adultos a un edificio para atención solamente con niños, totalmente renovado. Bueno, ¿cómo se creó el cargo de musicoterapia? Algunos se preguntarán. No era conocida la musicoterapia en ese momento. Sí, se crearon 3 servicios de espanto juvenil en La Pampa, uno en Santa Rosa, uno en Pico y uno en Hacha. Y había cargos que no, se crearon los servicios y se estaban tomando los cargos, y uno de los cargos se transformó en musicoterapia porque aparecí yo. Y por suerte se hizo un lugar ahí, la musicoterapia, a partir del abordaje con niños con problemas de salud mental muy graves. Eh,
Y bueno, ahí espero que nos esté escuchando con el acompañamiento de nuestra colega Lidia Romero, que nos asesoraba desde Buenos Aires, una colega trabajó hasta hace poco, recién jubilada en el Tobar García. Siempre nuestro trabajo fue supervisado por ese y por otros musicoterapeutas, como en este momento también por Diego Shapira. Bueno, y seguimos. Bueno, ahí a veces una imagen habla más que un montón de palabras, y bueno, estas cosas suceden en el consultorio. El consultorio está dentro de salud mental infantil juvenil. Lo que hacemos es eh, indagar sobre la historia musical del paciente, reconocer estos sonidos significantes e interactuar desde ellos para su desenvolvimiento psíquico, biológico, social y espiritual. Bueno, ¿qué patologías podemos llegar a abordar? Algunas: el autismo, trastornos psíquicos del aprendizaje, de problemas de conducta, de la atención temprana hasta niños de 18 años, interconsultas y derivaciones desde otros servicios que atienden niños, por ejemplo, se derivan profesionales que trabajan con patologías del lenguaje, con síndromes neurológicos, y el musicoterapeuta se especializa en los pacientes que tienen estas características, pero principalmente en dificultades en relacionarse, en comunicarse, ¿no? Y que no hay una causa identificable hasta el momento. Eh, bueno, se derivan al servicio infanto-juvenil, y también los colegas les van a contar también desde qué otros servicios derivan, en un principio desde centros sanitarios, las postas, desde otros hospitales de las localidades de Santa Rosa, pertenecientes a La Pampa, desde pueblos también de alrededor de la provincia, Trenquelauquen, por ejemplo, porque no hay muchos musicoterapeutas alrededor, pero acá La Pampa tiene por lo menos 5 de salud pública. Desde la dirección de niñez, la familia y el adolescente, desde educación y desde discapacidad. Bueno, ahí son los paisajes desde donde vienen los niños, ¿no? Y uno se tiene que informar de dónde vienen, porque todas esas sonoridades que aparecen en esos paisajes nutren y han conformado el psiquismo de esos sujetos que estamos atendiendo. Imagínense los sonidos de esos paisajes. Bueno, interconsultas y derivaciones de pediatría, de salud mental, de adultos, de neurología infantil, de psiquiatría infantil, de rehabilitación y terapia intensiva neonatal, como ya les dije, esto lo pasamos porque ya lo dije. Bueno, y acá, terminando, un episodio que a mí me emociona muchísimo. Acá tengo mi compañera, ya voy a llorar. Es muy importante que se conozcan los efectos de la musicoterapia desde muy temprano, porque los efectos son muy, muy potentes, como les decía, desde los comienzos, y se puede evitar un montón de problemas posteriores, ¿no? Si las derivaciones son tempranas. eh, bueno, y las imágenes hablan más que cualquier palabra que les pueda decir, y los sonidos, ¿no? Ahí se me mezclaron dos imágenes, no sé si... Esto es en la terapia intermedia. Un bebito que estaba a punto de nacer, faltaba madurar un poco. Entonces, desde la interpretación, desde la conexión con los sonidos, que es un lenguaje primordial, podemos Dale. con mis colegas, de todo trabajo, trabajadores sociales, psicólogos. Ahí hay una enfermera que no está en el servicio, pero también en el trabajo que está haciendo. No salís.
¿Anda por ahí? Sí. El otro se ve. Chupa el dedo. Ay, mi amor. Bueno, así que tarea para las enfermeras, buscar los instrumentos musicales del servicio de neonatología. Ahí está. Dale. No, fuerte la acuerdo. Había que despertarlo. Con caída. Esa canción la cantó la mamá. Enfermeras percusionistas. Bueno, con esto los dejo con mis colegas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Tienen que ir un poquito más adelante. Vengan un poquito más adelante. No volvemos a la canción. Pues estaba muy bien. Que tengan lindas noches. Buenas tardes. Gracias. Bueno, cuánta información, ¿no? Les voy a proponer un minutito. Que me acompañen cerrando los ojos y llevando toda su atención a cómo están respirando en ese momento. Y voy a proponer que esa forma de respiración sea tomando aire por la nariz, llevando los pulmones, soltando por la boca. Vamos a repetir varias veces. Cada vez lo vamos a intentar hacer más lento. Tomo aire por la nariz, llevo los pulmones, sostengo y suelto por la boca. Nada más. Aire. Y suelto. Muy bien. Muchas gracias por el abrir eso. Bueno, reseteamos nuestro cerebro. Bueno, como ahí dice la plaquita, mi nombre es Daniela. Y yo estoy convocada en el año 2009 por dos médicas intensivistas, una en pediatría y la otra en adultos, que son la doctora Migliota y la doctora Susana Pérez, del Hospital Lucio Molas. Yo acababa de llegar de La Rioja, soy riojana y pampeana por elección. Así que, bueno, perdón. Me convocan a trabajar en el equipo. Primero, a juntarnos a charlar sobre las neurociencias y la neurorehabilitación, que estaba hace muy poco tiempo charlándose, viendo qué pasaba, y que acá la doctora Bigliota venía con la inquietud de trabajos ya comenzar desde el área crítica, desde el área de la terapia intensiva. Es ahí que somos varios, nos juntamos a charlar y a ver esto, qué pasaba con esos pacientes que estaban mucho tiempo en la terapia, luego pasaban a la internación clínica y después se iban a ambulatorios, y a lo mejor durante todo ese tiempo, sobre todo en la etapa crítica de la terapia, no tenían ninguna estimulación, ¿sí? Y quedaban mucho más secuelados que pudiendo haber atendido por ahí las secuelas con antelación. Es así que comenzamos a trabajar
de una manera muy artesanal. Yo venía de trabajar en La Rioja en educación especial y en discapacidad, y para mí era un desafío y era un mundo totalmente nuevo, la neurología y la neurorehabilitación. Así que comenzamos a capacitarnos, fuimos a Buenos Aires, a training, fue nuestro punto de apoyo, y después, yo ya adentrándome mucho más en esto, busco musicoterapeutas que estuvieran trabajando en esto, y tengo 2 formaciones, en neuromúsica, que es una de las que hace formación de musicoterapia, y mucho más acá, musicoterapia hospitalaria, que brinda una capacitación para áreas críticas. Es así que comenzamos a trabajar, como les digo, de una manera muy intuitiva y artesanal, y comenzamos justamente por la terapia, que ya es donde podemos encontrar los primeros resultados. Obviamente en esta área, metida yo ahí entre medio de todos los médicos, fui mirada de muchas formas, y no siempre de las mejores. Así que continuamente puedes dar cuenta de lo que hacía la musicoterapia, sobre todo en estas áreas. Comenzamos atendiendo a estos pacientes que podíamos hacer el seguimiento después cuando pasaban de área crítica, cuando pasaban a la clínica médica y cuando se iban de alta. Comencé a tener espacios como consultorios cuando se desocupaban los consultorios. Después teníamos esos pacientes que ya podían tener un alta desde el consultorio, entonces comenzamos con la aventura de formar talleres para este tipo de pacientes, ¿sí? Y a buscar más profesionales o gente de otros ámbitos que no sean solo de la salud, que estuvieran con estos tipos de pacientes, con este tipo de sujetos con secuelas, porque bueno, los pacientes que veíamos terminaban indefectiblemente con alguna secuela. Y así comenzamos a formar estos talleres, que tuvimos después la apertura de poder ir al Centro Municipal de Cultura, donde tenían talleres de expresión corporal, de teatro, de musicoterapia. Después en el MOLA se produce un espacio que nos abre las puertas, que es la biblioteca, donde también la señora que está a cargo de la biblioteca hizo una licenciatura en bibliotecología y hizo una especialización para hospitalaria. Así que es como que se nos iban uniendo los caminos con diferentes personas que estaban interesadas en esto. Así que bueno, así fuimos creciendo, y con la doctora Villota, que siempre fue muy inquieta y muy entusiasta en esto de la neurorehabilitación, en el año 2013 presenta un proyecto de ley que la toman unos diputados. Esto se sanciona con los tiempos que tiene este tipo de trámites, hasta que en el año 2014 se sanciona la ley provincial número 2784, que es de la rehabilitación integral. O sea, fue darle otra pata al servicio de rehabilitación que posee el MOLA, que era solo destinado, digamos, a la rehabilitación física. Y ahí venimos a entrar nosotros, que con la parte neurológica. Entonces, consta de 2 pilares la rehabilitación. El servicio de rehabilitación. Hoy es el servicio de rehabilitación integral. Ahí está. Mira mira los ríos, el cielo y la mira a tu alrededor, siente
En ese momento, cuando se logra trabajando y dando evidencia, estas fueron, digamos, algunas de las evidencias que uno tuvo que dar cuenta del resultado de la rehabilitación. Es una niña que sufre, ella y todo su grupo familiar, un accidente, quedan con serias secuelas, no podía, tiene un TEC muy importante, así que bueno, ahí estábamos en pleno proceso de la rehabilitación del área del lenguaje. Estaba paulatinamente, afortunadamente, volviendo a hablar, y fue a través de musicoterapia que consiguió eso. No, obviamente que no estamos solos. Siempre la interdisciplina es lo que va a fortalecer y enriquecer al sujeto sobre el que estamos trabajando, ¿sí? Así que esto fue un trabajo en conjunto. Nuevamente me refiero a la ley, la 2007-84, con los tiempos burocráticos que lleva. Recién en el año 2017 se crea el cargo de musicoterapia, fundamentado por el Caneva Ley, en el servicio de rehabilitación del Hospital Lucio Mons. Ahí. El primer consultorio. Bueno. Son muchos años. La foto anterior es el servicio, somos todos los integrantes, más los pacientes, más las familias, que todos los años, a fin de año, podemos festejar con mucha alegría un año de mucho trabajo. Parte que después de esta ley crece mucho más el plantel de profesionales del servicio de rehabilitación. Es más, ahí estamos algunos, pero bueno, hay más. Bueno, específicamente ahora yendo a lo que es la musicoterapia, en la neurorehabilitación es el uso de la música de manera terapéutica en la rehabilitación de las funciones motoras, del lenguaje, las sensoriales y las cognitivas, en personas que han sufrido algún evento, ¿sí?, que ha dañado su cerebro o que ha recibido, y que ya es, obviamente, tiene el diagnóstico, digo, de alguna patología que tiene que ver con el daño al cerebro neurológico. Esta metodología, por favor, Bueno, volvemos antes. Bueno, no importa. Está basada en 3 principios. Michael Taub es un profesor de música y un muy reconocido también científico que basa esta metodología en 3 conceptos. En el procesamiento que hace el estímulo musical a nuestro cerebro, está comprobado cómo el estímulo musical dicen que es como cuando se encienden las luces de una ciudad, nuestro cerebro se activa así en todas sus áreas. Es lo que se puede ver en las imágenes cuando hacen este tipo de pruebas. Cómo el estímulo musical procesa el cerebro usando la neuroplasticidad como vía para que se creen nuevas conexiones neurológicas, ¿sí? Y también basándose que en el ritmo hay una base que nos puede ayudar a todos los que son los procesos, tanto para el lenguaje como para lo motor, ¿sí? Nosotros somos ritmo, todos tenemos una diferente forma de caminar, todos tenemos una diferente forma de hablar, ¿sí? Y en todo eso estamos todos como regidos por eso, ¿sí? Estamos
todos nos servimos de estas cuestiones que uno no anda pensando que habla o su lenguaje o su timbre de voz es distinto. No, lo mismo. Quienes se ocupan de estudiarlo es quienes nos hacen notar la diferencia. Ahora sí. Es por esto que la neurorehabilitación y la musicoterapia neurológica se basa en 3 pilares: en lo sensorio motriz, en lo cognitivo y en el lenguaje. Este método se aplica de una forma práctica, masiva y repetitiva, porque ese cerebro lo que necesita es volver a recuperar, rehabilitar o reeducar alguna función que se ha perdido. ¿Sí? Entonces, la repetición, no la repetición porque sí, la repetición con sentido, ¿sí? Es lo que nos va a dar esa rehabilitación o a crear nuevas conexiones donde podamos de alguna manera reestructurarnos y volver a funcionar de alguna manera como lo éramos antes del evento, ya sea o del diagnóstico por alguna patología o del evento. ¿Sí? Aquí hablamos de neurorehabilitación, hablamos de ACV, de TEP, que es trauma del encefalocraniano, patologías que tienen que ver como las neurodegenerativas como el Parkinson, Huntington, Alzheimer. Y la ejecución y aprendizaje de técnicas instrumentales y vocales. Bueno, acá tenemos separadas por los pilares, como les decía, las diferentes técnicas, las técnicas de estimulación, bueno, las que son motoras, que tienen que ver con lo instrumental, van a estar basadas en recuperar equilibrio, en la marcha, la percepción corporal, bueno, la postura, ¿sí? Y tenemos las diferentes técnicas que se pueden usar. Hay muchas más, son técnicas estandarizadas. Hay técnicas que pueden ser, ¿cómo sale la palabra? Punteadas, no. Sí, no, como que algunas no, como que tienen puntaje y otras con escalas, perdón. Con escalas y otras no. ¿Sí? En técnicas, por ejemplo, del área del lenguaje, una que hemos usado con la línea que ustedes acaban de ver, es el MIG, que es una terapia de entonación melódica, que es una terapia que viene de la fonoaudiología, es una técnica, perdón, que viene de la fonoaudiología y que nosotros la ayudamos con la cuestión que tiene más que ver con la música. Que es marcar un ritmo, darle una estructura a ese lenguaje, ¿sí? Repetir palabras, después de esa palabra es una palabra que la decimos entonando de una manera melódica, ¿sí? Por ejemplo, el nombre. Daniela, ¿sí? Y la repetimos, y la repetimos, y la volvemos a repetir, hasta que esa entonación melódica hace en el cerebro un clic y la persona, el sujeto, el niño en este ejemplo, pueden repetirla. De ahí vamos a 2 palabras, a una frase corta, hasta que llegamos muchas veces a poder entonar una canción. Como ya les ha expresado Laura, nosotros para trabajar no hay recetas musicales. Nosotros trabajamos con la historia musical del paciente. Nosotros hacemos una anamnesis previo al comenzar a trabajar con el paciente, donde recabamos toda la información que la familia crea, importante desde el área sonoro musical, que nos sirva a nosotros, ¿sí? Nosotros también por ahí los ayudamos con algunas preguntas, pero trabajamos sobre eso. Y lo cognitivo, que es el entrenamiento del control de la atención. A ver, para nosotros, como decía la definición, el sujeto es un todo. No hay partes, no rehabilitamos un brazo, no rehabilitamos una voz, rehabilitamos una persona. Difícilmente yo pueda pretender que mi paciente
haga la técnica de entonación melódica si el paciente no lo entiende. ¿Sí? Entonces, es un todo el paciente. Cuando rehabilitamos la marcha, ¿para qué lo hacemos? ¿Con qué sentido? No es solo el sentido de que que va a mover una pierna. Voy a mover una pierna para levantarme, para caminar, para seguir mi vida, ¿sí? Todo tiene un propósito, y es un todo. Por esto que la separamos en 3 categorías. Muchas veces para los objetivos, para plantearnos alguna cosa, pero es el todo lo que vemos cuando trabajamos con una persona. ¿Por qué musicoterapia en rehabilitación neurológica? Porque no tiene efectos secundarios, no es farmacológica, no es invasiva, ¿sí? Se adapta a preferencias personales, trabajamos o si no hay acuerdo con el paciente no trabajamos, ¿sí? Tratamos, le buscamos la vuelta, si no hay cosa, si no hay feeling, si no hay vínculo, como decimos nosotros, no se trabaja. Y puede pasar, no a todo el mundo le puede gustar, no con todo el mundo podemos hacer vínculo, y que está libre. Genera vínculos afectivos en grupos, en pares, por eso que ha resultado tanto para nosotros, que estos colegas también les van a contar, apelar a los grupos. Cuando las personas que tienen y quedan con secuelas, que en un tiempo atrás, no hace mucho, eran personas que quedaban en sus casas, ¿sí? Sin nada, sin tener ninguna función, sin tener una vida social, sin tener ninguna posibilidad de seguir, a lo mejor, viendo que sí se puede, simplemente quedaban porque habían tenido una CB, un TEC o algo, y eso era como que ya era el destino final que tenían que tener de ser un mueble más en su casa, ¿sí? Disminuye los síntomas de ansiedad. El musicoterapeuta está capacitado para sostener procesos emocionales y la musicoterapia no reemplaza a ninguna de las otras terapias de la rehabilitación, sino que ofrece intensidad y apoyo al mismo. Está más de decirlo y reiterarlo, no está de más decirlo y reiterarlo, que la interdisciplina es lo que enriquece a nuestras profesiones y favorece al sujeto, al paciente, a la persona que tenemos aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con Antonella. Colega, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, colegas. Buenas tardes, concurrentes. Estamos muy felices de ser parte de esta jornada. La pensamos con mucho amor. La verdad es que tenemos diferentes recorridos y bueno, nos encanta trabajar de nuestra profesión en nuestra querida provincia. Me voy a presentar más en profundidad. Soy Antonella Lorenzo, licenciada en musicoterapia, hace ya 6 años, por la Universidad Abierta Interamericana. Estoy especializada en musicoterapia en áreas críticas, hice el posgrado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y también hice el posgrado de neuromúsica que hizo la colega Ortiz. Bueno, yo me desempeño mayormente con población de pacientes adultos, tanto en áreas críticas como en consultorio externo de neurorehabilitación. Pertenezco al servicio de rehabilitación y kinesiología del establecimiento asistencial Gobernador Centeno, en General Pico. Y bueno, vengo a exponer el porqué de la inserción de la musicoterapia en el área crítica. Bien, el primer argumento podría ser que integra el nuevo paradigma en salud, el cual contempla una visión integral del paciente. Nosotros no percibimos al paciente como una máquina rota que hay que arreglar, sino como un ser humano íntegro que está atravesando un proceso bastante intenso, bastante doloroso,
en el servicio de UTI o UCI. Es una especialidad no farmacológica, está respaldada con evidencias en el área UCI-UTI. Las intervenciones no solo son inocuas, sino que también son de bajo costo y por ende no tienen efectos adversos. Asimismo, nuestra disciplina está recomendada por la guía CELIS de pseudoanalgesia del 2013. Nahue, ¿querés ir vos? Vale, vamos. Seguimos con la siguiente. Bien. Bueno, primero me voy a presentar, porque acá también hay gente. Yo soy Nahuel Troncoso, licenciado en musicoterapia. También trabajo en áreas críticas como Anto. O sea, Anto está en General Pico, yo estoy acá en Santa Rosa, en el Hospital Favaloro. También pertenezco al servicio de rehabilitación del Hospital Lucio Molas. Y más o menos estamos, como les decía Anto, contándoles un poco qué tipos de qué podemos hacer los musicoterapeutas en una terapia intensiva, ¿no? Primero, antes de empezar a enfocarnos bien en detalle, preguntarles si alguien conoce a alguien que estuvo en terapia intensiva, o tiene un familiar, o si alguien estuvo internado en terapia intensiva. Acá hay una persona, no sé si alguien más conoce a alguien. Bien. Es un ámbito muy hostil, ¿sí? Es un ámbito muy, muy feo, nos lo puedes aclarar seguramente, así que nos puede decir. En el cual suceden un montón de cosas que están más allá de nuestra cotidianidad y que nos vuelven generan mucha vulnerabilidad, ¿sí? Esto aclararlo en principio. Los tipos de intervenciones, tenemos todas estas que podemos ver acá mencionadas, expresivas, esto es lo que nosotros como musicoterapeutas podemos hacer, ¿sí? ¿Con qué objetivos? Lo que contaba un poco Antonella hace un ratito, lo que contaba también Daniela, un poco lo que contaba Laura. Todas las intervenciones están enfocadas en la salud mental, ¿sí? Principalmente. Y después ahí metemos la neurorehabilitación, nos enfocamos también, pero siempre enfocándonos en que el contexto de la terapia intensiva es un contexto de vulnerabilidad. Estas intervenciones salen de la musicoterapia hospitalaria, ¿sí? Es una especialización que es un grupo de musicoterapeutas que tiene una especialización en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y que están realizadas por la licenciada Karina Ferrari, ¿sí? Y vamos a contarles un poco, entonces, expresivas, ¿sí? Improvisaciones musicales o el uso de la voz cantada. Son cosas que podemos hacer los musicoterapeutas. Vamos a estar en la terapia intensiva con una guitarra, generalmente con algunos instrumentos. Vamos a poder utilizar improvisaciones musicales que pueden ser pautadas o no pautadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan algún objetivo, por ejemplo, sonoro musical, que tengan algún objetivo emocional, ¿sí? Cada va a estar diseñado de diferentes formas. Perceptivas, estas ya son distintas. Acá es un grado de visibilidad mayor, ¿no? Música pregrabada o editada, ¿sí? Se puede escuchar música que es significativa para la persona. Mixtas es la combinación de estas, ¿sí? De estas improvisaciones con el uso de la voz cantada o las canciones editadas, ¿sí? Focales se llevan a cabo en una o dos sesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos realizarlas más cortas. No es algo más agudo, ¿sí? Después tenemos las procesuales, que serían algo más de cronicidad, que podrían ser en tratamientos de una duración específica, ¿sí? Y acá hay una aclaración: utilizar experiencias musicales para lograr un impacto en aspectos no musicales, ¿sí? Esto es importantísimo. Nosotros no tenemos el objetivo de hacer música. Nuestro objetivo no es crear música. Usamos la música como herramienta, ¿sí? Esto es importante, porque también conocemos las dificultades que puede generar en una terapia intensiva el uso de música. Es muy común en las terapias intensivas, lamentablemente, escuchar radios a todo volumen, escuchar música a todo volumen, parte de diferentes personas. Eso no está bueno porque genera muchísimas secuelas, ¿sí? Puede generar muchísimas secuelas, mal descanso, puede generar delirium, ya les vamos a contar un poco más, puede generar desorientaciones, ¿sí? Por eso es importante. Fíjense que son personas que a veces incluso están sedadas, las que están en terapia intensiva. Seguimos, si querés. Bien. Volviendo a nosotros en la terapia intensiva, trabajando con el paciente y con el equipo interdisciplinario, ¿sí? Compuesto obviamente por médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, kinesiólogas, tanto del área de respiratoria como del área de neuromotor, algún otro médico especialista que tenga que ir por una cuestión puntual, como por ejemplo el neurólogo. Bien, este equipo de profesionales suele manejar escalas que son de uso interdisciplinario para las valoraciones. Nosotros, como profesionales de la salud, de la terapia intensiva que somos, usamos alguna de las escalas por ahí que más
han escuchado nombrar, o tal vez no. Acá les compartimos 3 de ellas. Una es la escala RAS, que se utiliza en intervenciones más bien focales, en pacientes adultos con ventilación mecánica, es la escala de sedación de Richmond, ¿sí? Por ende, el paciente que está ventilado se encuentra dentro del rango -3 a 0. Sería la sedación moderada o consciente. O bien el rango de 0 a +4, ansiedad, agitación. ¿Sí? ¿Por qué están indicados estos rangos? Porque a partir del estadio de sedación que se encuentra el paciente, nosotros podemos empezar a trabajar con ellos. Del rango -3 a 0 y del rango 0 a +4. ¿Qué objetivos podemos tener cuando trabajamos con un paciente ventilado que está en estos rangos de la escala? Los objetivos podrían ser potenciar el estado de alerta, favorecer el buen despertar, disminución de la agitación, disminución de la ansiedad. Bien, vamos con otra escala, que es la escala Rancho Los Amigos, o que tiene estas siglas, que podrían agruparse dentro de la oración Los Cadillacs fabulosos son, y puede utilizarse para intervenciones procesuales, es decir, intervenciones para pacientes que podrían tener un proceso hospitalario crónico. En función del nivel y del estadio en que se encuentra el paciente respecto a la lesión cerebral adquirida, como por ejemplo un traumatismo encefalocraneal, se pueden abordar diversos objetivos. Por ejemplo, potenciamiento de niveles de respuesta, estimulación cognitiva, rehabilitación neuromotora y cognitiva. Bien, hay otra escala que también es de uso interdisciplinario, que se usa para lo que se conoce como delirium, que les vamos a hablar en breve, de esta condición de salud mental que trabajamos respaldados de mucha evidencia y mucha eficacia en la terapia, y se usa para evaluar el delirium y puede utilizarse en intervenciones procesuales. Por ejemplo, pacientes adultos que presentan episodios severos. Los objetivos troncales que solemos trabajar son el favorecimiento de la orientación y la reducción de la ansiedad. ¿Estamos bien? Joya. Musicoterapia en pacientes críticos. Existe evidencia científica que da cuenta de los beneficios de la musicoterapia como especialidad dentro del área crítica. Dado el impacto que promueve una experiencia musical significativa en la salud emocional y física, cada día es publicada mayor evidencia en esta área. Las sesiones de musicoterapia en pacientes críticos proporcionan intervenciones en sedación no farmacológica, reducen la ansiedad y los días de ventilación mecánica de pacientes en asistencia respiratoria mecánica, favorecen la movilización del paciente que presenta polineuropatías, ofrecen contención emocional al paciente y su familia, reducen el delirium tanto hipo como hiperactivo y algo muy importante, impactan favorablemente en la reducción de costos institucionales, dada la disminución de analgésicos y sedantes y días de internación de los pacientes. Bien, les queríamos mostrar este video que resume bastante lo que veníamos charlando hasta el momento dentro del trabajo del musicoterapeuta en la UCI. Nahue, ¿seguís vos? Vale. Bien. Bueno, hasta ahora venimos viendo mucho sobre musicoterapia, sobre todo lo que tiene que ver con escalas, todo. Bueno, pero capaz que hay conceptos que nos estamos saltando que queremos mencionar así rápidamente para que entiendan sobre la terapia intensiva, para quienes no tienen tanto conocimiento sobre la terapia intensiva, valga la redundancia. Estos 3 conceptos son troncales en una terapia intensiva, ¿sí? El delirium, el dolor y la agitación, / incomodidad. Vamos a definirlo así rápidamente. Cuando hablamos de delirium, no es lo mismo que decir delirio, ¿sí? Delirio viene un concepto psiquiátrico, ¿sí? Es una sintomatología psiquiátrica. El delirium es específico de la terapia intensiva. Tiene un componente neurológico, ¿sí? Tiene un componente que es fisiológico, fisiopatológico. Es de inicio abrupto, ¿sí? Es inicio abrupto, es decir, sucede en las primeras 24 horas que la persona empieza a tener sintomatología.
y puede generar un montón de síntomas. Puede generar desorientación, puede generar agitación, puede generar violencia, puede generar somnolencia, puede generar un montón de situaciones que depende, por eso se utilizan escalas estandarizadas, depende de cada persona, van a ser tratadas de diferentes maneras. Para entenderlo bien, hay dos como que generalmente aparecen en la terapia intensiva: hipoactivo, hiperactivo. Hipoactivo, sintomatología más hacia abajo, es decir, más negativa se podría decir, como abulia, apatía, somnolencia. Y cuando hablamos de hiperactivo, ya la palabra nos lo dice, es un delirium agitado, violento, con muchas veces grados importantes de violencia en el cual no se pueden controlar las personas. ¿Cómo se trabaja esto? Terapia, intervenciones no farmacológicas. Es una gran herramienta que está publicada tanto en la guía CELIS como en la guía PADIS, como una intervención que tiene fundamentos científicos, ¿sí? de uso esencial para la prevención y para el tratamiento del delirio. Cada vez está saliendo más información. Después tiene tratamientos farmacológicos que están también siendo estudiados, más para el ámbito médico, pero sí les podemos decir que la musicoterapia se utiliza para el manejo del delirio. Agitación es un término que más o menos la palabra nos lo dice: una persona con mucha agitación es una persona con, como decía Antonella, un RAS, en esta escala RAS, +4, +5, +2, +3, un paciente que puede estar agitado. Esto depende de cada característica, que no nos vamos a poner a andar ahora porque si no estaríamos un montón. Va a decirnos qué intervención hacer. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pseudonalgesia no farmacológica, es decir, sedación no farmacológica. En vez de ponerte clonazepam, te dan musicoterapia. El dolor, ahí también está. La terapia intensiva, estamos pinchados por todos lados. Acá capaz que estudiantes de enfermería nos suele pasar que trabajamos con pacientes que están pinchados por todos lados y eso genera dolor, ¿no? Genera dolor tener una vía puesta todo el día, nos genera un dolor. Entonces está bueno trabajar ahí en conjunto con tanto enfermería como con médicos quines en el manejo del dolor, ¿sí? Porque es un componente fundamental a la hora de trabajar con personas internadas. Más allá, además de la patología o las fracturas que puedan llegar a tener las personas, también están todas estas cosas, ¿no? Que suman. Y están todos conectados, fíjense todas esas flechitas, ¿no? No lo voy a detallar tanto. Tenemos dolor, va a influir el delirium va a influir en la agitación va a influir en el dolor. Ya con que trabajemos una de esas patas, estamos haciendo un montón, ¿sí? Piensen en eso. Bien, seguimos. Bien, bueno, pasamos a lo que es sedación y analgesia no farmacológica. Como les habíamos compartido anteriormente, la utilización de experiencias musicales para favorecer la sedación y la analgesia están estrechamente ligadas a la reducción de la ansiedad y el dolor. Esto es lo que compartía mi colega recién. Y uno de los aportes más importantes dentro de la musicoterapia en el ámbito hospitalario consiste en realizar este tipo de intervenciones. Para esto se realizan intervenciones que incluyen desde la ejecución instrumental del musicoterapeuta y uso de la voz cantada, hasta la utilización de música pregrabada. ¿Se acuerdan que hace algunas diapositivas atrás Dani hablaba de la historia sonora del paciente? Bueno, según el estadio de conciencia o según la información que pueden facilitarnos, ya sea los enfermeros, los médicos, los kinesiólogos, podemos recabar detalles acerca de la historia sonora del paciente. Los detalles que se logran recabar de la historia sonora del paciente son de alguna manera la génesis de las intervenciones. Por eso, en función de los emergentes del momento y también de la urgencia, digamos, de lo que se tenga que hacer respecto a las intervenciones, se pueden llevar a cabo experiencias musicales perceptivas, utilizando música pregrabada, o experiencias musicales mixtas, utilizando ejecución instrumental o el uso de la voz cantada. Bien. Ahora, dentro del área crítica existen diversas publicaciones que describen su aplicación, haciendo énfasis en la posibilidad de realizar este tipo de cambios, sobre todo en pacientes ventilados. Nosotros acompañamos a los pacientes ventilados en diferentes procesos del weaning, ¿sí? Nahue, ¿tenés algo más para sumar respecto a esto último? No, yo creo que muy claro. Bueno, bien. Continuando un poco así esta
lo que les contaba hace un ratito del delirium, qué es el delirium, acá lo pueden ver bien definido, ¿no? No voy a volver a leer, lo pueden leer, voy a mencionar un poco que es un síndrome neuropsiquiátrico, ¿sí? Grave. Fíjense que está la palabra neuro también, no solamente psiquiátrico, y que necesita atención aguda, ¿sí? Un poco ya les venía contando que la musicoterapia, sí, pero los detalles, por eso pusimos en negrita, ahí que dice déficit atencional, trastornos de la memoria, que son todas las cosas que genera este trastorno del delirio, desorientación, pensamiento incoherente y desorganizado, y alteraciones de la percepción, ¿sí? ¿A qué se asocia el delirium? Eso, claro, no lo dije. El delirium se asocia a un montón de factores. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, generalmente a la ingesta de los fármacos, a las internaciones prolongadas. Una persona que está generalmente más de una semana o 2 semanas en terapia intensiva puede desarrollar el delirio. Y la edad. La edad también es un componente fundamental. Cuanto más grande es la persona, más probabilidades hay. Hay una escala que no la mencionamos, pero está buena, que se está empezando a usar, que se llama pre-deliric, para quienes les guste la terapia intensiva, que Buen dato. podemos evaluar las posibilidades de una persona de tener delirio. Puedes poner edad, puedes poner, se usa la Apache, que es otra escala que la gente que está en terapia conoce, puedes ver poner también el motivo de ingreso, si tiene daño previo neurológico, todas estas cuestiones que pueden generar más posibilidades de desarrollar esto. Bien. ¿Querés explicar la parte de estimulación cognitiva y yo sigo con el estudio de caso del paciente oncológico? Perfecto. Y componente importantísimo, estimulación cognitiva. La Dani lo realiza en consultorio, una colega. Nosotros lo realizamos en terapia intensiva también. Distinto, es muy distinto porque la cantidad de tiempo que puede sostener un paciente en terapia intensiva, la atención es muchísimo menor. Piensa que está rodeado de fármacos, de estímulos. Como les decía, a veces hay ruidos, a veces hay música, a veces hay griterío, pero porque a veces entra un paciente de urgencia, es un ámbito donde lo importante es que el paciente sobreviva, es el objetivo principal. Pero podemos empezar a realizar estimulación cognitiva, ¿sí? De manera, estimulación temprana, como se le podría decir. Y contacto temprano, ahí lo podemos ver, activación cortical, podemos realizar a partir de diferentes estrategias o protocolos, la activación de la corteza auditiva, favorecer la orientación, ¿sí? Nos importa muchísimo que el paciente esté orientado. Recuerden que en las terapias intensivas, recuerden, no sé si lo saben, se pierde mucho la noción del tiempo, es un lugar sin ventanas, la mayoría no tiene ventanas excepto algunas, y generalmente las terapias intensivas están diseñadas una cama al lado de la otra, dividida por cortinas, con ventanitas que dan a un pasillo con luz artificial, entonces eso genera un desorden increíble en el ciclo sueño-vigilia. Y una cosita más que hacemos también desde la estimulación es promover rutinas de movilización, junto con terapia ocupacional, con kinesiólogos, podemos favorecer muchísimo a partir de experiencias musicales, la utilización de instrumentos, pues empezar a caminar, a crear canciones para caminar, cuestiones que hacen muy bien para que esta internación sea también amena, ¿no? También ayudamos mucho. Recuerden que trabajamos con la salud mental. Bien. Excelente. Bien. También en la terapia intensiva y también en clínica médica, que forma parte del sector internación, trabajamos con pacientes oncológicos. Les voy a leer una viñeta acerca de una paciente con la cual tuve el privilegio de trabajar, y es una paciente de sexo femenino de 57 años que estaba cursando un cáncer de mama en estadio avanzado. Presentaba decaimiento generalizado y ansiedad por contexto de internación. Luego de la evaluación inicial, se delinearon objetivos orientados a favorecer el manejo del dolor, como también a facilitar la contención emocional a la familia. Ya siempre estaba acompañada por su hermana. Este tratamiento fue de carácter procesual y comprendió un periodo de aproximadamente 12 sesiones. Se aplicaron experiencias musicales expresivas, a ella le gustaba mucho cantar, y se utilizó la escala visual analógica, que es una escala que usamos mucho para medir el nivel de dolor. Se observó adherencia a las intervenciones, ya que la paciente manifestaba experimentar tranquilidad pasadas las mismas, como también reducción del dolor.
Ahora le paso la posta a la colega licenciada Agustina Cañón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Agustina, soy licenciada en musicoterapia desde el año 2011. Me recibí en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Ejercí allá unos años, bastantes. Y me vine acá a Santa Rosa, soy de acá, soy pampeana. Y me especialicé en todo lo que es el área infantil temprana. Soy estimuladora temprana, hice esa especialización después. Hice una diplomatura en desarrollo infantil, que bueno, es un poco el área en el que estoy trabajando actualmente. Soy parte del servicio de rehabilitación del Hospital Lucio Molas. Específicamente estoy en el área pediátrica y bueno, también en el ámbito privado en mi consultorio. Vamos a hablar un poquito de cuál es la intervención de un musicoterapeuta especializado en desarrollo infantil temprano en el área pediátrica, sobre todo los objetivos. El principal objetivo es favorecer el cuidado emocional del paciente, ¿sí? Que está internado en una sala pediátrica. Promover que este niño disminuya lo más posible el efecto que tenga esta internación en su desarrollo, que las secuelas en el desarrollo de ese niño sean las menores posibles, y brindar herramientas de acompañamiento y sostén a los cuidadores, ¿sí? Que son quienes van a estar, en la medida de lo posible, acompañando la internación de este niño. En el caso de la terapia acá del Hospital Favaloro, no es una terapia abierta todavía, es una terapia que los niños mientras están ventilados, los padres no pueden estar salvo en horario de visita. Entonces, bueno, lo que hacemos ahí en estos casos es tratar de tener, bueno, comunicación con los padres para cuando ellos van, que oficien de este sostén para el niño. Y en la medida en que se va retirando la intubación, ellos pueden estar presentes todo el proceso de internación y ahí empezamos a trabajar un poquito más los profesionales. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos en terapia con niños y familias? Primero buscamos una organización del ambiente, esto que decían abuelos es muy importante. Tratamos de reducir los estímulos lo más posible, ya sabemos que es un ámbito muy hostil, donde los sonidos que están presentes, las personas que están cerca no son las conocidas para este niño, y eso ya produce un estrés de base. Que piensan que son niños que están recostados en una cama y que lo que están viendo, si están viendo, es un techo. Y era algo que no estaban acostumbrados a ver, ¿no? Entonces eso ya genera una situación de estrés, de disconfort, al cual tenemos que tratar de organizar. Entonces, primero lo que hacemos es tratar de organizar el ambiente. Si, por ejemplo, es de día, tratar de prender la luz de la cama, que haya una luz distinta para que se favorezca la rutina del niño. Buscar el contacto y el vínculo con el cuidador, ¿sí? Rastrear un poquito cómo era ese vínculo previamente, porque a veces si no vamos con un ideal de trabajo del vínculo que no estaba, entonces tratar de adecuarnos a las posibilidades de la familia que acompañan, siempre intentando favorecer lo que es el contacto a través de la voz, de la música dictada, de poder hablarles, de tocarlos. En el caso de los bebés, intentamos una vez que no están intubados que la mamá le pueda hacer UPA, que haga un contacto piel a piel. En los casos en que no se pueda hacer UPA, le pedimos que toquen la mano, que cuando le van a hacer intervenciones, que sean ellos los que les hablan, les explican qué va a pasar, porque bueno, sabemos que la voz, los cuidadores a cargo, genera una sensación de seguridad en los niños pequeños, entonces tratamos de que sean ellos quienes hagan esa intervención y no un enfermero o un médico o alguien apurado, entonces eso le da una sensación de seguridad al niño. Bueno, lo de estrategias lúdicas no lo dije porque es parte de lo último que hacemos. Lo último que buscamos es que el niño vuelva a jugar. Sabemos que la ocupación principal del niño y lo que más protege la salud emocional es que un niño juegue, ¿no? Y en un ámbito de internación es lo que menos se espera, porque primero se piensa en que su vida no corra más peligro. Pero para los profesionales de la salud mental y los profesionales que nos abocamos al desarrollo infantil, sabemos que un niño juegue es un indicador de salud. Entonces, bueno, nuestro objetivo es que el niño vuelva a jugar, así sea internado en una terapia. Tenemos, obviamente, distintos juegos, materiales, instrumentos y demás, y a medida que el niño va mejorando su habilidad clínica, le vamos a ir propiciando juegos acordes a la edad, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Una vez que está clínicamente estable el paciente, eso nosotros, los que vamos a internación, nos lo van avisando los profesionales en el pase de guardia.
tratamos de estar para que nos digan, bueno, este sí, este no, por ahora, ¿no? Como son las familias también, ahí nos cuentan. Nos acercamos a la cama del paciente, primero hablamos con el familiar, conversamos, nos presentamos, consultamos cuáles son los gustos del niño, tratamos de recabar un poco de información en cómo era previa a la internación para hacer una pesquisa de desarrollo, porque a veces uno piensa, tiene 3 años, debería de tiqui tiqui, y uno va haciendo como un cálculo, pero después te acercas y el familiar te dice, no, pero seguía usando mamadera, pero usaba pañal, pero no hablaba, pero no sé qué. Entonces uno va bajando el objetivo y se va adecuando al niño que tiene y al familiar que acompañe. ¿Sí? O sea, más allá de que uno tiene como la noción de desarrollo normal, siempre como acompañando la idea de la intervención, nos adecuamos al paciente que está ahí internado. A partir de eso adaptamos las herramientas que tenemos, ¿sí? Y ahí valoramos el desarrollo, ¿no? O sea, por más que el familiar nos diga una cosa, uno mira y observa y trata de pesquisar en la medida de lo posible si lo que dice el familiar condice con el niño que estamos viendo, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que suele pasar es que cuando uno favorece la escena lúdica, por ejemplo, que te acercás al bebé o al niño pequeño y haces un juego y le mostrás a la familia, bueno, uno ya va viendo cómo responde, si este niño toma el juguete, si no lo toma, si hace contacto visual, si sigue el estímulo sonoro musical, si no lo logra seguir. Y mismo se aparece el cuidador y lo hace o no lo hace. Entonces, todas esas son herramientas de pesquisa que te van a ir dando pautas de intervención a futuro. Siempre tratamos de prohibir directamente los dispositivos audiovisuales. Es difícil, es una herramienta que acompaña a las familias todo el día, pero bueno, tratamos sobre todo en los niños más grandes, que a veces empiezan con que se aburre, que pide el cel, qué sé yo, porque cuando ya le sacan el tubo y empiezan a estar con menos sedación, quieren hacer cosas y siempre lo más fácil es el celu para la familia, porque bueno, a veces están con una vía, entonces como que prefieren que se queden quietitos, entonces ahí por eso yo pongo que es muy importante la interdisciplina, porque no trabajamos solos nosotros, o sea, a veces vamos o con terapistas ocupacionales o con kinesiólogas, entonces bueno, primero organizamos el ambiente, adecuamos la postura del niño para que obviamente no interfiera en las vías o en lo que tenga conectado el niño, y por ejemplo, no sé, le llevamos una mesita de plástico y la sentamos en la mesa y llevamos un juego adecuado para que pueda cuidar, que lo cuida, jugar y mismo intervenir con este niño de otra forma que no sea darle el dispositivo. Y siempre negociamos. O sea, como bueno, si va a haber un dispositivo, cuánto tiempo, qué contenido, tratar de que no sea, no sé, YouTube, movimientos rápidos, videos, ni juegos en línea, y bueno, en última, no sé, ver fotos de mi familiar, videos de la familia, como si es la única herramienta que observamos que va a haber, bueno, tratar de que sea lo menos iatrogénica posible. Bueno, y después del alta, o sea, el alta en realidad después de la terapia ellos pasan a sala, no todos, pero la gran mayoría pasan a la sala pediátrica, y ahí lo que hacemos es un seguimiento del paciente. Justamente en los más pequeños lo que tratamos es hacer este seguimiento para que tengan digamos, para que podamos dar cuenta de que esto no impactó seriamente en su desarrollo. ¿Sí? O sea, porque no todos los niños que llegan tienen un diagnóstico de base, hay niños que únicamente tienen una injuria puntual como un TEC, o puede ser otro tipo de traumatismo, y hay niños que sí, por ahí tenían un síndrome genético o un cardiópata, que termina en internación o por una cuestión quirúrgica o por algo específico, que lo tuvieron que intubar, y el seguimiento tiene que ver con poder, bueno, dar cuenta de que su desarrollo no ha sido afectado más allá de esta internación específica. Eso lo hacemos en interdisciplina con todo, o sea, con el equipo del servicio, la parte pediátrica. Bueno, Bien, volvemos. ya estamos de vuelta. Nos toca de nuevo, nos toca de nuevo. Yo igual esta parte también quiero invitar a Dani, si querés sumarte. Obvio. Porque ahora vamos a hablar un poco del ámbito privado, todo esto que hablamos del ámbito público, ¿no? Y ahora también queremos contarles un poco del ámbito privado, lo que se está haciendo, qué espacios hay, qué espacios posibles hay para trabajar con otros objetivos también, ¿no? Que no sean solamente trabajar con una patología en sí, ¿no? Por así decirlo. Por eso trajimos este título de promoción y prevención en el ciclo vital, ¿sí? Del paciente adulto y adulto mayor. Es más o menos en algunos lugares que estamos desempeñando actualmente, tanto Antonella, Dani, yo, ustedes no sé si están en el ámbito privado con adultos, no,
Solo niños. Y por ahí Por ahí andamos. Ahora van a contarles un poco más. con la vibroacústica. Con adultos no, con niños. Bueno, contarles así un poquito por arriba, teoría de hacia dónde orientamos estos espacios del ámbito privado, ¿no? En el empoderamiento, ¿sí? Generalmente se enfocan en el empoderamiento, para promover y prevenir cualquier cuestión en la salud, trabajamos en el empoderamiento. Justamente, ahí lo pueden ver lo que está escrito, incremento del bienestar y la calidad de vida. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, participando de espacios terapéuticos, ya sean grupales o individuales. Ahora vamos a contarles el espacio que tenemos en conjunto con Daniela. ¿Para qué? Para favorecer la socialización, la estimulación cognitiva, la expresión y el autoconocimiento, con todas estas herramientas que les contamos en toda la charla, ¿no? Con la música, justamente con todas las herramientas podemos favorecer todos estos objetivos. Específicamente, desde el año pasado, trabajando en Rincón Sonoro, que es un espacio justamente de musicoterapia, que tiene consultorio en Arrullo, que también está aquí presente, y que venimos trabajando en todos estos aspectos que les venimos contando, tanto de manera grupal como individual. Podemos ver algunas fotos acá, que hay presentes personas en este lugar. Participantes. Y algunas de las actividades que realizamos, Dani, ¿querés contarles un poco? Bueno, aparte brindamos, aparte de lo que es el trabajo con musicoterapia, también hemos tenido intervenciones de otro tipo de profesionales que han venido a enriquecer el espacio, pero principalmente es eso, como les decía, buscar esto que yo hace un rato les decía, como que siguen. Hay que seguir teniendo expectativas, teniendo objetivos, y no porque llegamos a una cierta edad es como que ya está, o que ya o nos pasó algo y ya no podemos seguir. El adulto que se jubila, es como que le parece que deja de tener funcionalidad su vida, deja de tener una responsabilidad, deja de tener... Y como que lo que llegó hasta ese punto es lo que tiene y no puede haber más. De pronto en estos espacios se descubren haciendo cosas que tenían toda la capacidad para hacerla, pero no las tenían experimentadas, ¿sí? Yo, aparte de este grupo, tengo otra experiencia de ya de años anteriores, en la localidad de Burgos, donde vivo, que he comenzado ahí a trabajar con adultos mayores, donde socialmente todavía es como más intenso esto de que llega a cierta edad y que me quedo en casa, ¿sí? Sin ninguna otra expectativa. Y la verdad que he tenido unos resultados y es el día de hoy que no lo puedo continuar y tengo el reclamo de quienes han participado, de que vuelva, que lo vuelva, que sigamos, que continuemos con ese taller. Despierta esa sensación de compartir, de alegría, de vida, de seguir siendo, de seguir teniendo ese protagonismo de la vida de uno, ¿no? De pronto se encuentra explorando desde lo corporal, desde lo musical, desde la voz, desde la interpretación, se encuentra creando. Acá tenemos, que no se ve, pero acá hay la letra de una canción creada por el sentimiento, la emoción, pusieron todos los participantes y logramos tener una canción desde la letra, la música y la interpretación. Así que, nada, para nosotros es muy reconfortante este espacio. Sí, y también sacar el foco, lo que decíamos al principio, sacar el foco de la patología, sacar el foco del problema, ¿no? Empezar a empoderarse las personas, que todos nos podemos empoderar en nuestro crecimiento. Así que sepan que también se está desarrollando de manera individual, a partir de este año con personas jóvenes, así que también está bienvenido. Así como se puede ir al psicólogo, también se puede ir a hacer musicoterapia, ¿sí? Así que bueno, eso era un poco. Sí, y que los participantes no son solo personas con alguna patología. Todos quienes han conocido la musicoterapia y se acercan por el espacio y por la experiencia.
Bien, en línea con lo que están compartiendo los colegas, yo estoy trabajando actualmente en 4 residencias de adultos mayores, 2 están acá en General Pico y las otras 2 están en Trenel. Y bueno, se pensó este dispositivo de taller de estimulación cognitiva a partir de los objetivos antes mencionados por Nau y por Dani. Y quiero destacar también que en el caso de las residencias donde los adultos mayores están geriatrizados, muchas veces al tener condiciones neurodegenerativas severas o muy severas, cuesta mucho esto del disfrute, del goce, del empoderamiento, y también la nutrición, por así decirlo, del tejido social y de la cohesión grupal. Yo he pensado los talleres para ofrecer una solución, siempre adaptándose a las necesidades de cada grupo, y a su vez correr el foco de lo patológico, como expresaron recién los colegas. Yo tengo un emprendimiento que se llama El Uquillo de la Música. Entre todo lo que ofrezco, ofrezco estos talleres. Acá les voy a mostrar unas fotos. La primera es de una residencia de Trenel, la segunda es de una residencia de acá de General Pico, y para terminar, les quería mostrar unos videos de unas viñetas de algunos de los aspectos que trabajamos con los residentes. Son 2 videos cortitos. Pero bailando Acá se trabajan no solo los aspectos relacionados al goce, al disfrute, sino también los aspectos relacionados a la motricidad, a la atención. Uy. Bueno, disfruto mucho brindar estos talleres, así que me gusta que se note y que sobre todo esa sea la impronta. Muchas gracias nuevamente. Bueno, un poquito siguiendo la línea de lo que es la promoción y la prevención, como yo les decía, estoy en información más en desarrollo infantil temprano, y en lo que es el ámbito privado, tengo talleres para mamás y bebés, o para familias con bebés, después para niñas de 1 a 3 años, en donde trabajamos a través del vínculo temprano y la musicalidad, bueno, cuestiones que protegen el desarrollo infantil. Obviamente son para niños con un desarrollo típico, por así decirlo, que están pensados para promover los cuidados del vínculo temprano, que sabemos que si un niño está conectado con sus familiares es más probable que tenga un buen desarrollo. Tanto si querés ir pasando, porque yo voy a ir hablando, pero no voy usando. Como les decía, bueno, obviamente tenemos la primera etapa, la promoción y la detección. En lo que es el taller, uno promueve los cuidados de salud mental, y vamos observando y detectando si hay algo en algún niño que nos preocupe, y a partir de eso en los talleres, por ejemplo, bueno, uno puede hacer como una sugerencia, que por ahí necesitan hacer una nueva consulta, o derivarlos a un pediatra. Obviamente no es lo mismo que un taller cualquiera, al ser profesionales de la salud tenemos otro tipo de mirada del desarrollo, y tratamos de apuntar a lo que es la previsión y la prevención de ese cuidado del desarrollo. A partir del vínculo temprano, ¿no? Siempre en los talleres
al menos los que doy yo, entran sus cuidadores y pido que sea un referente vincular, no cualquier acompañante, sino alguien que vaya a oficiar de figura de apego. ¿Qué te pasa mucho? Bueno, como les decía, la herramienta principal que tenemos los musicoterapeutas en primera infancia es la escucha. Nosotros escuchamos el material sonoro que trae el niño y a partir de eso intervenimos. No suponemos, no damos músicas ni recetas, sino que escuchamos lo que trae el niño a sesión y con eso intervenimos, ¿sí? Tratamos de ser muy respetuosos de la materia sonora y de la expresividad del niño. Muchas veces la intervención que más hacemos es el silencio, aunque no se piense como algo musicoterapéutico, muchas veces lo que más hacemos es silenciarnos y escuchar lo que hace el niño, cómo suena su andar, su expresividad, su lenguaje, su cuerpo, cómo manipula los instrumentos, cómo suenan esos instrumentos manipulados por el niño, y a partir de ahí hacemos una intervención. La siguiente. Pasamos. Sí. Ahí ven fotos de los talleres, digamos, que son con bebés y familias. Y a mí me parece importante recalcar esto, que los musicoterapeutas que hacemos primera infancia, al estar especializados en desarrollo infantil, tratamos de identificar situaciones que preocupan, si no dejamos pasar. O sea, no es una herramienta de entretenimiento la intervención musicoterapéutica, sino que tratamos de detectar dificultades en el desarrollo expresivo, dificultades en la regulación psicomotriz. Por ejemplo, no sé, a veces llegan niños que lloran mucho y que los padres te dicen que no saben cómo calmarlos, o niños muy miedosos que no acceden a la exploración de los juguetes. Eso no es un diagnóstico que pueda hacer no hay un pediatra que diagnostique algo, no es algo que le pueda pasar al niño a nivel orgánico, sino que eso tiene que ver con toda la emocionalidad y la exploración del ambiente. Y lo que hacemos es trabajar a partir del vínculo temprano, que esta confianza se puede ir logrando, que pueda ir conociendo el ambiente que nos rodea de esta forma. Obviamente no tocamos al niño, o sea, no lo forzamos a hacer nada, no es que lo agarramos y lo hacemos tocar un instrumento, ¿no? Porque estamos adecuándonos a los tiempos que el niño va proponiendo la intervención. Sí. Eso más en atención clínica, como les decía, bueno, la escucha trabajada, la observación de los lenguajes. Y el objetivo principal, como decían mis compañeros, no es musical. O sea, nosotros no queremos ni que salgan tocando un instrumento, ni que canten bien una canción, y muchas veces ni que suene lindo lo que están haciendo, ¿no? Porque no es estético tampoco. Nosotros lo que queremos es que el niño se sienta más expresivo, que tenga más recursos comunicacionales, que pueda contar con confianza con las herramientas que tiene, que pueda comunicarse con otros, que eso le permita fortalecerse, porque un nene que puede hablar en el sentido de tener más herramientas para comunicarse y expresarse, ¿no? De que pueda decir más palabras, puede proteger más lo que le pasa. Que puede cuidar lo que le pasa, que puede cuidar a otros, que puede compartir, que puede demandar. Y eso es un poco el objetivo principal del que trabajamos en primera instancia, ¿no? Que el niño pueda ser más expresivo. ¿Cuándo derivar? ¿Cuáles son los criterios de derivación? Laura ya mencionó un montón, así que voy rápido, pero primero, o sea, son como dos grandes grupos. Primero, cuando ya hay sospechas diagnósticas o diagnósticos ya dados, ¿sí? Que puede ser autismo, ansiedad, déficit de atención, hiperactividad, enfermedades de base genética como motora, retraso mental, bueno, injurias graves que hayan pasado por accidente y que hayan tenido secuelas. Todo ese tipo de grupo de pacientes con base orgánica, o no orgánica, pero diagnosticada, como por ejemplo un autismo, son indicadores para asistir a un musicoterapeuta para hacer una consulta. Pero después pasa que hay un montón de niños en relación a su desarrollo que preocupan, que hay cosas que uno observa que no son las esperables, y no hay consultas, ¿no? Llegan a los 8 años. Sino de chiquito ya era así. Me dice, no, él siempre no hablaba, por ejemplo, yo lo separé por categoría, pero por ejemplo te dicen, no hablaba, o él hablaba como neutro, o cambiaba los pronombres, o no se vinculaba con todos de la misma forma, o si salíamos de casa lloraba, y nunca se calmaba si no estaba la mamá, o por ejemplo en las formas de pasalanto, o no, por ejemplo, en la forma de expresar, esto que yo les decía antes, o muy llorosos o muy silenciosos, como a nivel de los extremos, ¿no?
Y uno sabe que los nenes tienen vidas, ¿no? Pero ya cuando uno se da cuenta, cuando ves esos niños irritables, que vos decís nada y los calma, bueno, son motivos de consulta. Y sobre todo, en el caso mío, yo trato de empoderar mucho la mirada de los padres, ¿no? Porque a veces los padres hacen ese tipo de consultas de como yo siento que no lo puedo calmar, que suelen decir. Y bueno, y ese es el tono, bueno, pero ¿por qué vos, no? Como el cuestionamiento sobre la figura de los padres. Y está demostrado que esa ya no es una forma de trabajar el vínculo temprano, sino que, bueno, hay que empoderarlos y tratar de decirles que, bueno, que es una herramienta válida, observar cómo los ven a sus hijos y que si algo te preocupa, hay que consultar, no hay que esperar. O sea, por más que un pediatra te diga, bueno, esperemos, puede tranquilamente hacer una nueva consulta porque la mirada que tienen los padres de sus hijos es válida. Los padres del entorno, la escuela o quienes acompañan en el desarrollo de este niño. Después, por ejemplo, niños que juegan de forma rígida, estereotipada, repetitiva, que no tienen variantes, que siempre, por ejemplo, juegan con autitos y los alinean, o los apilan, o no dejan que otro toque, y si otro toque lloran, pegan, revolean los juguetes. A ver, hay etapas en el desarrollo que esto es lo esperable, pero el tema si esto persiste, ¿no? Como no tomen esto como indicador de algo hice una vez, hay que consultar, sino cuando esto persiste en el desarrollo, hay que consultar. Son indicadores de riesgo en el desarrollo infantil. Bueno, niños que juegan solos también. A nivel emocional es lo que hablábamos, si no hace contacto visual, por ejemplo, que te esquivan la mirada, niños que parece que están mirando un punto fijo, que cuando uno los llama por su nombre no se dan vuelta, o no saben cómo responder, ¿sí? A este llamado, o uno le quiere traerme algo y tampoco lo logran acceder, ¿no? A esa respuesta. En el desarrollo corporal, niños que, por ejemplo, caminan en bloque, que se los ve duros, tensos, o que hacen como movimientos raros, aleteos, todo ese tipo de conductas son para consultar a un musicoterapeuta. A veces lo que termina sucediendo es que no se sabe qué hace un musicoterapeuta, ¿no? Entonces lo mandan cuando el nene ya habla o cuando ya se da cuenta que a los 8 años le recontra gusta la música. Y ahí llegan, o por lo menos así me llegan a mi consultorio, y uno dice, qué pena, porque si le recontra gusta la música para consultar es a los 2, al año, no a los 8. No porque no se pueda hacer nada, pero porque lo que vamos a hacer a los 8 de ninguna manera es lo mismo que vamos a hacer a los 2 años. Las intervenciones, sobre todo en esto que yo hablaba al principio, de que un niño se pueda expresar y comunicar, que eso le va a proteger su salud emocional, no importa cuál sea su diagnóstico, ¿no? Es un nene que por lo menos va a poder permanecer mejor con otros y no va a estar tanto en soledad, ¿no? Entonces, cuando te llegan a los 8 años, obviamente que va a ser un espacio de disfrute y que probablemente haya un montón de despliegue sonoro, musical, que podamos hacer intervenciones, pero capaz la herramienta ya no la puedas usar para que con otros estén mejor también. Porque han pasado 8 años de capaz intervenciones rígidas, estereotipadas, intervenciones que tienen que ver con la conducta, con modificar la conducta del paciente. Y a veces, bueno, nosotros nos corremos un poco de eso. Yo siempre les explico a las familias que en mis sesiones, porque tienen derivados y te dicen, bueno, pero vos le vas a hacer la estimulación. Yo no hago estimulación directa, sino que espero a que el niño produzca para intervenir sobre esa producción. ¿Por qué? Porque a mí, en un niño pequeño, no me sirve hacerle una estimulación directa. Yo necesito que él pueda producir por sus propios medios, y adecuarme a lo que puede ese niño en ese momento. Y de hecho, o sea, bueno, a la larga las familias lo terminan entendiendo porque dan cuenta, ¿no? Pero al principio te parece que no haces nada, porque es como está en silencio, no escucha, espera, y ahora, ¿qué va a hacer? Y esperan por ahí, porque calma mucho más la ansiedad, que yo por ahí lo pongo en una mesa y le digo, bueno, toca, voy a retocar el xilofón, hacer pi, 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 y a ver, ahora repetir pi, pi, pi. Pero a mí, como profesional de la salud, no me sirve que el niño repita lo que yo lo estoy diciendo, porque eso después no es funcional en su vida con otros. Y somos todos seres sociales, el diagnóstico que tengamos. O sea, entonces, a mí me sirve más que el niño haga, no sé, por ejemplo, entra al consultorio y hace prr, prr, y hace solo eso, y yo intervenir sobre ese sonido, y con ese sonido intentar para entablar una comunicación, a que repita lo que yo quiero musicalmente. Y ese es como el objetivo principal. A veces lleva más tiempo que hacerlo repetir, porque repetir casi que es algo que hacen hasta los perros, por así decirlo. Entonces es algo que podemos llegar a lograr. Pero llegar hacia adentro, la comunicación con el niño, es un poco más difícil, lleva más tiempo, pero bueno, es más sostenible, ¿no?
Bueno, yo había puesto un caso, que en realidad no es para presentarles el caso clínico, sino es como para que tengan noción de cómo es una sesión de musicoterapia, de un proceso de musicoterapia a lo largo del tiempo. En este caso, por ejemplo, es una nenita que tiene un síndrome diagnosticado, o sea, es de los primeros grupos que yo les decía, que llega ya con un diagnóstico que es un diagnóstico genético de Prader-Willi, que tiene sus tratamientos por fuera, o sea, que son de kinesiología y fonoaudiología, y la familia decide acudir a un musicoterapeuta porque querían trabajar todo lo que es la expresividad. Una familia que, bueno, que ya tenía como información, ¿no? Porque no es lo que suele pasar. Suele pasar que o alguien les cuenta o qué sé yo y terminan como llegando un poco más tarde. En este caso no fue así. No se va a poder escuchar el audio porque estamos en otra compu, pero igual se los voy a contar. El proceso de tratamiento es, por ejemplo, se hace una valoración inicial de unos 4 o 5 sesiones en donde uno pesquisa un poco cómo es la forma de comunicarse del niño, la expresividad y demás. En el caso de un niño tan pequeño como esta nena que es un bebé, con sus cuidadores en sesión, nunca se separan a los cuidadores, algo que sea posible de 5 años en adelante, y si es indicación, porque a veces la indicación es que el padre esté adentro o que la familia esté adentro de la sesión. Y, por ejemplo, en la etapa de valoración uno escuchaba una niña que tenía solo sonidos guturales, que no tenía variabilidad tímbrica en esos sonidos, o sea, que hacía solo como un tejido gutural, no lograba como modular nada en ese sonido. Y en la otra parte, o sea, en el audio está en interacción con su cuidadora, con su mamá, y la mamá como que le ponía un montón, y casi no se terminaba de escuchar a la bebé, porque bueno, la mamá quería como llenar ese pobre sonido de la niña. Pasa el antro, empieza musicoterapia, el proceso llevó como 2 años y pico. Bueno, ahí. Eso es parte, así es una sesión. Ahí ya la nena no era una bebé tan chiquita, estaba más crecida, pero para que vean que, por ejemplo, su cuadro de base es más bien motor, ¿no? Por eso la kinesiología es como lo más importante en el momento de la derivación. Pero por suerte se quiso acompañar todo lo que es el desarrollo emocional, expresivo, comunicacional, lúdico, porque es una nena que si no hubiese estado únicamente estimulada a nivel motor, y no porque los pibes no jueguen, pero a veces no pueden jugar porque necesitan rehabilitar todo lo que tiene que ver con el tono. Y en este caso la nena espontáneamente, yo el video lo hice pero porque quería mostrar que iba a llegar a un sentado sola, sin una asistencia, ¿no? Y es muy importante en este tipo de cuadro clínico que lograr un sentado con el hipotono que tiene es muy difícil, y lo estaba haciendo casi que sin darse cuenta, porque estaba su mamá enfrente, porque me estaba cantando, le estaba mostrando un instrumento, y ella voluntariamente rotó para casi sentarse. Se termina sentando, lo tuve que cortar porque si no, no me dejaba poner el video. Pero se terminó sentando. Aquí, para lo que era el desarrollo de esta niña es un momento muy importante. Y lo hizo casi sin una asistencia. Entonces, bueno, se los quería mostrar como para que vean a dónde también uno trabaja. El último que yo pongo audio de cierre, que tampoco se puede escuchar, es la nena, ya después de la pandemia, le hacíamos teleasistencia, es un audio que me manda la nena de WhatsApp cantando una canción. Y es un montón para una nena que llegó haciendo... Y en todo este proceso, ella fonoaudiología la tenía para trabajar la deglución, como tiene un cuadro que tiene mucha hipotonía, todo lo que es deglutorio cuesta mucho, entonces tenían que fortalecer. Pero no era por lenguaje, o sea, no hubo estimulación del lenguaje, salvo lo que hacía su familia y lo que hacía en musicoterapia. Entonces también, o sea, a mí me parecía muy importante que se lleven esto, porque a veces en el hospital ya sí nos llegan estos pacientes, pero porque tenemos un recorrido hecho como profesionales. Entonces, como que, bueno, llegan niños que no hablan antes de los dos o que no producen sonoridad. Pero a nivel privado nos llega un poco tarde la consulta, la verdad. Llegan nenes de 8 años. Son pocos, por eso, digamos, yo pesquiso mucho los talleres. A mí me sirve el taller porque ahí es donde voy pesquisando, me comunico con el pediatra y vamos como viendo un seguimiento más del desarrollo. Bueno, siempre, o sea, el trabajo de la musicalidad está mediado por un vínculo terapéutico para que se pueda desarrollar la problemática. Si no hay vínculo terapéutico, no hay posibilidad de acompañamiento de la salud emocional del niño, y en ese momento lo mejor es correrse, es lo más saludable para el profesional y para la familia que lleva a su niño a terapia.
Y a modo de cierre, la gran pregunta que siempre nos hacen, si la música cura, si existe una música para. Y bueno, pusimos esta frase que es un poco lo que nos identifica como profesionales, que es que con la oreja atenta, el cuerpo atento, presentamos un espacio y disponemos un tiempo para un posible encuentro, convocado a expresarse, para vivenciarse, conocerse y reconocerse, crear y recrear desde el mundo interno que suena o se silencia, sin la presión de tener que producir la respuesta que espera otro. Porque muchas veces pasa, y sobre todo en estos tiempos que corren, que uno quiere que haga lo que uno. Y en realidad, para proteger la subjetividad y la salud emocional del niño pequeño y de los adultos también, lo mejor que podemos hacer es esperar a que el otro produzca. Porque eso tiene que ver con su propio ser y no con lo que uno desea. Y a veces es lo que más cuesta, no esperar y detenerse a escuchar, a acompañar, a reconocer que el otro es un otro y es una entidad que podemos acompañar, pero no modificar. Y justamente esto que suena o se silencia, no, bueno, por lo menos a mí me parece muy importante porque, bueno, hoy en día vemos muchos niños silenciados, muchos niños que no suenan, que no producen, y hay que ponerle orejas a eso. Y no llenarlo de palabras, justamente, la forma no es llenar de palabras a los niños, sino ponerle oreja a eso que está diciendo el niño como forma de expresarse. Y la música no cura. No cura la música. Lo que cura es lo que hacemos con la música. No, o no, O no. o no. O no. O no. Bueno, ahí tienen los QR por si quieren contactarse con alguno de nosotros. Y bueno, en realidad no lo dijimos, pero somos los 5, estamos tratando de conformar la Asociación Pampeana de Musicoterapia, se llama AMULPAM, ahí está el QR, estamos en vías legales, estatutos y todas esas cosas, porque bueno, así como nos gusta difundir nuestra disciplina, nos gusta cuidarla, y obviamente que por eso nos gusta dejar en claro que bueno, para que haya musicoterapia hay que estar recibido de musicoterapia. Los invitamos a estudiar musicoterapia. Esperemos que la carrera se quede en La Pampa, ¿por qué no? Todo por eso. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, si quieren hacer Preguntas. ¿Quieren, perdón, ponerse los 5 y les saco una foto? Sí, Todos bueno. juntos. Claro. Sí, la idea es que aprovechemos este Preguntas, ratito, preguntas. si quieren hacer preguntas, dudas. Voy a sacar este, así salen grandes. Mario. Pensaban que era esto, pensaban que era otra cosa. De hecho, uno hace un tratamiento, o sea, en los tratamientos privados, están reconocidos por las obras sociales o las familias tienen que pagar el arancel, digamos, de la sesión como cuando, no sé, un psicólogo, En el caso de lo que es privado, por lo menos hablo de mi parte que es niños. Si hay un certificado de discapacidad, las obras sociales nos cubren porque nosotros estamos dentro de lo que sería el plan médico obligatorio, están obligados a cubrir con certificado de discapacidad. ¿Sí? Después depende de cada profesional si está adherido o no. Hay profesionales que sí, otros que no, porque bueno, sabemos cómo está la situación actual en respecto a los que con discapacidad y los honorarios que abonan, pero digamos que sí, que cubre, sí. Siempre que haya un certificado de discapacidad. Si no hay, Adultos también. mismo. Autos Si también. no hay certificado de Y adultos discapacidad, igual. se puede hacer una lucha con la obra social, yo no he tenido mucho éxito, pero se puede. O sea, he presentado papeles, documentación, y si no se abona el honorario, como vos bien decías, como un profesional psicólogo. Yo quería felicitar a mi compañera, yo trabajo muchos años con Laura y la verdad es que aprendí acerca de la musicoterapia con ella y nos aventuramos mucho con Laura. Inventamos estrategias durante años. ¿No se sentiste identificada con todas las cosas que contaron? Sí. Todas las probamos. Probábamos, sí. No, quería rescatar este trabajo incesante que ha hecho ella, al menos cuando estaba sola, ¿no? Antes de que por ahí los colegas llegaran.
es este reconocimiento que no le cuesta solo a la musicoterapia, ¿no? Yo soy trabajadora social, jubilada ahora, pero es de las otras disciplinas que que trabajamos en salud y que quedamos, digamos, por debajo del modelo médico hegemónico y que la verdad es que muchas veces la vi llorar a la hora de pelear y digamos, y plantarse frente a un montón de dificultades. Así que este aplauso es para vos. Yo voy a hacer una aportación. Yo no conocía, no tenía ni idea, no sabía lo que era. No, es emoción, no es más. Mira, un gran accidente que tuve cuando hice la musicoterapia. Me resultó muy bien. Me actualmente mucho. Me sacó adelante porque yo estuve en teatro conmigo. Después, cuando yo estuve bien, me preguntó. Después, yo pasé a clínica médica. Seguía, me estoy ejercitando, seguía trabajando bien. Pero esta calma y me gusta y me interesa mucho. Sí, a mí me gustaría me hubiera gustado que estuvieran más pacientes de los que vimos, ¿no? Que por ahí uno, ya después de tantos años, 30 y pico de años, los ve como adultos y ve los resultados, ¿no? Los efectos. Algunos son hasta músicos, ¿no, Ana? Claro. Tenemos músicos, tenemos gente que se sigue relacionando con la música como vos contás, y uno ve los efectos, ¿no? Y lo tenemos que hacer ver nosotros, es nuestra responsabilidad mostrar lo que hacemos, nos cuesta, porque por ahí es un lenguaje que comúnmente no usa la gente común, porque está asociado a la música, a tocar la guitarrita, a hacer barullo y a entretener. Pero bueno, acá tengo otra amiga que también da fe, ¿no? Bueno, yo soy licenciada en acompañamiento terapéutico y empecé acompañando para niñez, chicos que son sacados del ambiente familiar porque no es bueno, llevados a hogares sustitutos. Y me encontraba con niños que no podían expresarse. Entonces le decía, Laura, tengo un nene que tiene 8 años, no habla, vos me podés ayudar. Y Laura me dijo, ahora tengo que consultar con el jefe porque yo trabajo, tengo a alguien arriba, y bueno, y empezábamos toda una cuestión que la peleaba ella. Después iba a estar ahí, ¿no? A acompañar. Estos chicos, nada, que solo gritaban del dolor del alma a poder hablar, a poder expresarse, a poder decir un te amo. Un niño que solo era golpear a todo lo que veía, romper todo lo que veía, con musicoterapia sacando adelante. Sí, un montón de casos. La verdad que no era solo el querer ayudar, sino era luchar con el sistema que no siempre te abre las puertas, aunque vos lo que quieras hacer sea hacer bien, ¿no? Sino que es un sistema que el poder médico hegemónico a veces te traba bastante. Bueno, bastante trabajito abierto. Bueno, fíjense que yo empecé en la terapia y donde más que el poder hegemónico del doctor está ahí, así que sí. Me han ganado. A mí me pasaba que yo lo veía pasar a yo trabajo en Salvador y lo veía pasar, no lo conocía, con la guitarra, con los instrumentos, y yo decía. Bueno, eso traspolalo 2009. No, Sí, o 1992. 1992. Pero bueno, yo tuve la suerte de entrar con un cargo. Yo trabajé desde el 2009 hasta el 2017, que recién se pudo crear un cargo. Y por suerte, y doy gracias, y la experiencia uno nunca la va a desaprovechar ni a tirar de menos, pero fue tan arduo que yo iba de la terapia pediátrica a la de adulto, bajaba a clínica de adulto, iba a clínica de niños, iba al consultorio.
fue un peloteo más o menos, pero para esto, para dar cuenta de lo beneficioso que de esta porque era eso, era dar cuenta con evidencia científica, o sea, no era que nosotros nos plantábamos ante cualquier situación porque nos parecía que quedaba lindo o que estaba bien lo que hacían. Sobre todo en este ámbito hay que dar muchas cuentas de lo que se hace de manera científica. Así que, nada, son dos ámbitos donde salud mental y la rehabilitación, donde se ha podido introducir la musicoterapia y bueno, y hoy estamos, por suerte, teniendo un trayecto y un campo muy, muy óptimo y muy fructífero. Hay que seguir creciendo, algo que no se dijo que es importantísimo también. Antonella, Agus y yo somos monotributistas, no somos musicoterapeutas en planta. Eso también es importante que sepan, que no estamos contratados por el hospital con un contrato de cada 2 años puede estar renovado, generalmente se renueva, pero bueno, no somos planta permanente. Eso también es importante que se sepa porque son cargos que también se consiguen, hay que conseguirlos con lucha, con estos espacios Totalmente. Con la visibilización y difusión de nuestro trabajo, yo, por ejemplo, soy la única musicoterapeuta en todo el hospital Gobernador Centeno, y hace casi 4 años emprendí acá el mismo trabajo de desmalezar con la guadaña, por así decirlo, en la terapia intensiva, en clínica médica, en terapia pediátrica, y bueno, tiene que gustarte porque es un camino muy cuesta arriba, pero vale la pena. Así que tanto Dani como Laura son inspiración total, como también, bueno, Agus y Nahue, por supuesto. Y bueno, la idea es que esta sea la primera de muchas jornadas y que tengamos mejores contrataciones. Hay 2 colegas más que están en centros terapéuticos, que también están, que van a GIR. Se llama, pero bueno, y hay estudiantes que están próximos, así que esperamos, los tratamos bien, les hablamos lindo para que se vuelvan a La Pampa, porque nos hace falta, porque hay otros musicoterapeutas que son pampeanos, pero han decidido ir o quedarse en Buenos Aires o ir a otras provincias, están en contacto con nosotros, quieren su Pampa. Acá con Laura aprendimos a quererla. Campeones por adopción. Campeones por adopción. Bueno, y muy agradecidos también a la provincia de La Pampa que nos abrió las puertas para trabajar, porque bueno, como dicen ellos, yo las arranqué con Coronita, con un cargo, igual hubo que pilotearla, pero estoy muy agradecida. Estoy muy agradecida a La Pampa que me permitió desarrollar esta disciplina. Y agradecida a la salud pública. A la salud pública. Sí, que nos dio el espacio y quiere donde estamos creciendo. Sí, no solo crecemos nosotros, sino que realmente a diario se mejora la calidad. Otra cosa que les quería comentar, que también no es para dejar pasar el dato, que el Servicio de Rehabilitación de La Pampa es el primero en el país en tener una ley de rehabilitación integral. No hay en todo el país. Con musicoterapeuta. Por eso no hay en todo el país un servicio de rehabilitación con las 2 esferas, como les decía, la motora y la neurológica. Así que sí, la musicoterapia incluida. Así que es un dato muy importante. Una cosita más les quería decir que también hay una parte muy linda que estamos desarrollando casi todos, que es las técnicas receptivas de la musicoterapia. Esas las podemos usar todos y tiene varias aplicaciones. Una de las más llamativas son la de musicoterapia vibroacústica, que estamos acá con algunos experimentando, con el público en general, estamos investigando y estamos poniéndolo en práctica. Sirve para la ansiedad, para el dolor, para las cuestiones respiratorias. Y ahí estamos buscando candidatos para hacer una investigación y acá está
Bien, y bueno, están invitados a conectarse con nosotros. Claro, sí, sí, sí. Nosotros aprendemos, ustedes la pasan bomba, acostados en una camilla, con los cuencos sonando, el cuerpo relajándose. Bueno. Están invitados a conectarse con nosotros para experimentar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.